Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en paralelo. Esta vez vamos a ver cómo obtener la resistencia total en paralelo. Y para verlo, vamos a ver lo siguiente. Tenemos este circuito básico. Sabemos que tenemos una fuente de alimentación y tenemos un resistor. Y además sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación está atravesando por este resistor. Y sabemos que aquí está circulando corriente. Ahora, ¿cuál es la corriente total? Sabemos que la corriente total que sale de la terminal positiva es la misma que tenemos por todas partes y que acaba entrando por la terminal negativa, porque solo tenemos una trayectoria por donde puede viajar la corriente desde una terminal hasta la otra terminal. Entonces podemos sacar en claro que este circuito también es un circuito en serie, pero solo tenemos un resistor conectado. Bueno, pues ¿cuál es la corriente total de este circuito? Ya sabemos que es voltaje total entre resistencia total, es decir, voltaje total entre resistencia total es igual a 1 amperio. 10 entre 10 es 1. Bueno, pues por aquí está circulando 1 amperio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos otro circuito más en serie a este circuito electrónico que tenemos? Bueno, pues nos quedaría de esta forma. Ya sabemos que los electrones que están viajando por aquí, los que salen de la terminal positiva, se van a encontrar con este resistor y con este otro resistor. Cuando empiecen a atravesar este primer resistor, sabemos que los electrones empiezan a chocar con los átomos de este resistor y empiezan a perder energía. Y cuando salen de este resistor, ya tienen menos energía que cuando entran por el resistor. Y como existe una diferencia de energía, o mejor dicho, una diferencia de potencial, sabemos que existe un voltaje y de ahí la caída de voltaje. Y eso ya lo habíamos visto en vídeos anteriores. Ahora, ¿qué pasa con estos electrones que tenemos aquí? Bueno, pues que se van a juntar con este segundo resistor y cuando lo empiecen a atravesar van a empezar a chocar con los átomos de este segundo resistor y van a perder también energía hasta que llegan a este punto. Entonces ya vemos que los electrones que están viajando por aquí se van a encontrar con una resistencia total de 20 amperios, porque aquí pierden parte de su energía y aquí también pierden parte de su otra energía, porque se juntan con los dos resistores, tienen que atravesar estos dos resistores. Entonces sabemos que cuando tenemos un circuito en serie simplemente tenemos que sumar los valores de resistencia de cada resistor que tengamos conectado en serie y obtendremos la resistencia total. Ahora, ¿qué pasa con la corriente total? Bueno, pues sabemos que la resistencia se opone a la corriente y aquí estamos colocando más resistencia, más oposición a la corriente. Si la resistencia total aumenta, sabemos que la corriente total tiene que disminuir, porque son inversamente proporcionales. Y además, la corriente cambia con el mismo porcentaje que cambie la resistencia. Ya vemos que aquí hemos duplicado el valor de la resistencia total. Aquí eran 10 y aquí ahora son 20. ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, pues sabemos que se tiene que reducir a la mitad. Si aquí teníamos 1 amperio, bueno, pues aquí tenemos que tener 0,5 amperios. Y ya lo podemos ver, 10 entre 20 es igual a 0,5 amperios. Entonces sabemos que si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Pero además ya sabemos que son inversamente proporcionales. Es decir, que si este se duplica, este se tiene que reducir a la mitad. Y si este se reduce a la mitad, este se tiene que duplicar. Bueno, pues ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos un resistor en paralelo? Bueno, pues tenemos lo siguiente, esto de aquí. Este resistor es como si lo tuviésemos conectado directamente a la fuente de alimentación y nos pasa lo mismo con este otro resistor, porque no tenemos nada por medio, no tenemos ninguna resistencia por medio y ningún dispositivo electrónico por medio. Simplemente tenemos un conductor para conectar directamente a las fuentes de alimentación. Bueno, pues esto es equivalente a esto de aquí. Es decir, a este circuito y a este otro circuito con la misma fuente de alimentación. Bueno, pues como digo, esto es equivalente a esto, ya lo sabemos. Ahora, ¿cuál es la corriente que está circulando por este circuito? Ya sabemos que es 10 entre 10 es 1 amperio. Y nos pasa lo mismo con este otro circuito porque tenemos otro resistor con el mismo valor de resistencia. He querido poner los mismos valores de resistencia para que sean más fácil de realizar los cálculos, pero esto nos da igual. Bueno, pues ¿cuál es la corriente total que tenemos en este otro circuito? 10 entre 10 es 1 amperio. Bueno, pues ya sabemos que por esta rama de aquí están circulando 1 amperio y por esta otra también están circulando 1 amperio. ¿Cuál es la corriente total que tenemos aquí? Ya sabemos que la suma de las corrientes que están entrando por un nodo es igual a la suma de las corrientes que están saliendo por dicho nodo. Recordad que un nodo es aquel punto o unión donde podemos conectar más de un dispositivo electrónico. Bueno, pues ya sabemos que 1 más 1 es igual a 2 amperios.
Entonces, ¿qué podemos sacar aquí en claro? Vemos que la corriente ha aumentado. Es decir, la fuente de alimentación ahora tiene que proporcionar más corriente porque ahora tienen que circular por aquí un amperio y por aquí también tiene que circular otro amperio porque hemos colocado un dispositivo en paralelo a la misma fuente de alimentación. Y este dispositivo electrónico, que es un resistor, absorbe cargas de la fuente de alimentación y lo mismo hace este otro resistor. Entonces podemos sacar en claro que la fuente de alimentación tiene que suministrar más corriente cada vez que se coloque un resistor en paralelo. Entonces lo voy a volver a poner aquí. Tenemos 2 amperios, aquí tenemos 1 amperio y aquí tenemos otro amperio. ¿Qué podemos sacar en claro de esta conexión en paralelo? Bueno, pues ya vemos que si conectamos un resistor en paralelo, la corriente aumenta, porque aquí ya sabemos que tenemos 1 amperio, cuando solo tenemos un resistor. Si colocamos un segundo resistor en paralelo, es lo que tenemos aquí realmente. Y vemos que por aquí circula 1 amperio y que por aquí circula otro amperio. Es decir, que ahora la corriente total es de 2 amperios. Entonces vemos que al colocar un resistor en paralelo, la corriente aumenta. Y si la corriente aumenta, la resistencia total tiene que disminuir. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que los electrones que están viajando por aquí ven una resistencia total de 10 ohmios. Pero ahora los electrones que están viajando por aquí ven una resistencia inferior a esos 10 ohmios. Porque sabemos que se tienen que reducir. Y además sabemos que si la corriente aumenta el doble, porque aquí teníamos 1 amperio, bueno, pues la resistencia total se tiene que reducir a la mitad. Entonces podemos sacar en claro que la resistencia total es de 0,5 ohmios. Porque como digo, cuando tenemos un solo resistor, la resistencia total es de 10 ohmios. Y por aquí están viajando 1 amperio. ¿Qué pasa si colocamos otro resistor en paralelo? Vemos que la corriente aumenta. Y si la corriente aumenta, la resistencia total tiene que disminuir, porque sabemos que son inversamente proporcionales. Y además vemos que se duplica la corriente. Entonces podemos sacar en claro que la resistencia total se tiene que reducir a la mitad. Esta de aquí se reduce a la mitad. En serie, al colocar aquí otro resistor, bueno, pues se tienen que sumar porque los electrones que están viajando por aquí ven un total de 20 ohmios, en el caso de que esta sea 10 ohmios. Y como estamos colocando más oposición en este circuito, sabemos que la corriente se tiene que reducir. Aumenta la resistencia total, la corriente disminuye. Pero aquí está pasando al contrario. Aquí está aumentando la corriente, porque está suministrando más corriente la fuente de alimentación porque estamos colocando otro dispositivo a dicha fuente de alimentación. Entonces la fuente de alimentación ahora tiene que suministrar corriente para este primer resistor y para este otro segundo resistor. Entonces la corriente total aumenta y vemos que se duplica. Entonces si la corriente se duplica, la resistencia total se tiene que reducir a la mitad y ya vemos que es 0,5 ohmios. ¿Qué pasa si colocamos un tercer resistor en paralelo con el mismo valor de 10 ohmios? Bueno, pues ya sabemos que la corriente tiene que aumentar porque estamos colocando otro resistor en paralelo, es decir, conectado a esta fuente de alimentación. A esta fuente de alimentación tiene que suministrar más corriente porque tiene que circular por aquí 1 amperio, por aquí otro amperio y por aquí otro amperio. Es decir, un total de 3 amperios. Entonces ya vemos que aquí viajaba 1 amperio y aquí ahora viajan 3 amperios. Entonces ya vemos que la corriente de aquí a aquí se ha triplicado. Entonces aquí se tiene que reducir en 1/3. Entonces ahora la corriente total tiene que ser 0,33 ohmios. Porque se ha reducido aún más, porque hemos colocado otro resistor en paralelo. Entonces ya vemos que para obtener la resistencia total no podemos sumar los valores de resistencia, porque si sumamos los valores de resistencia estamos aumentando la resistencia total y vemos que la resistencia total se tiene que reducir porque la corriente es la que aumenta. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros una fórmula para obtener la resistencia total en paralelo? Bueno, pues aquí tenemos otro circuito en paralelo y vemos que tenemos varios resistores colocados en paralelo y da igual el número de resistores que tengamos conectados en paralelo, de ahí Rn. Bueno, pues para obtener la fórmula vamos a empezar por obtener la corriente total. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente total? Bueno, pues ya sabemos que por la ley de las corrientes de Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran por un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo.
Bueno, pues aquí tenemos realmente 3 nodos, 1, 2 y 3. Bueno, pues ya vemos que la corriente que llega aquí, a este punto de aquí, es igual a estos dos de aquí. Es decir, y voy a quitar todo esto para que no estorbe las flechas, I3 más IN. Esta es la corriente que llega aquí y se divide por esta rama y por esta otra rama. Entonces sumamos estas dos corrientes y obtenemos la corriente que está atravesando por este conductor. Ahora, ¿qué pasa en este punto? La corriente que llega a este punto es igual a la suma de estas dos ramas, de esta de aquí y de esta otra de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos I2 más I3 más IN. ¿Y qué nos pasa en este punto? Bueno, pues que la corriente que llega aquí, que es la total, es igual a la corriente que tenemos por esta rama y por esta otra rama, que realmente es este conductor de aquí, que luego se va dividiendo por esta de aquí, por esta de aquí, y luego esta se divide por esta de aquí y por esta de aquí. Bueno, pues, ¿cuál es la corriente total? Tenemos I1 más I2 más I3 más IN. Esto viene de esto, que ya sabemos que esta de aquí es igual, esta es esta, IN, porque es la que está atravesando por esta resistencia. Pero ya sabemos que esta de aquí es I3 más IN. Y esta de aquí ya sabemos que es I2 más I3 más IN. Bueno, pues la total es esta de aquí. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenéis la fórmula. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la resistencia total? Porque es lo que nos está interesando. Bueno, pues partimos de esta ecuación. Sabemos que la corriente total es esto de aquí, la suma de las corrientes que tenemos por cada rama. Bueno, pues vamos a aplicar la ley de Ohm a esta fórmula. Es decir, que la corriente total sabemos que es voltaje total entre resistencia total. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos esta fórmula. Bueno, pues voltaje total entre resistencia total es igual a la corriente total. Y hacemos lo mismo con las diferentes ramas que tengamos conectadas en paralelo. Esto ya sabemos que es la caída de voltaje. Pero, como estamos en paralelo y solo tenemos un resistor por cada rama, sabemos que el voltaje total, el de la fuente de alimentación, es el que está atravesando por todos los resistores. Es decir que V1 es igual a Vs, y lo mismo nos pasa con las demás caídas de voltaje, que es igual a el voltaje de la fuente de alimentación, al voltaje total. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir las caídas de voltaje por el voltaje de la fuente de alimentación, porque sabemos que es lo mismo. Es decir, esto es igual a Vs, Vs, Vs y Vs. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esto de aquí? Y lo voy a hacer en la tableta para que lo veáis mejor. Bueno, pues para que veáis una cosa, imaginemos que tenemos lo siguiente. 2 entre 3 más 2 entre 5 más 2 entre 7. Vemos que se repite el numerador y esto nosotros lo podemos factorizar. Es decir, esto es igual a 1 entre 3 más 1 entre 5 más 1 entre 7. Sacando el 2 de las fracciones. Porque ya sabemos que este 2 multiplica a todo lo que tengamos dentro de los paréntesis, a cada término que tengamos dentro de los paréntesis. Esto es como si tuviésemos aquí un 1, pero lo que pasa es que eso no se pone. Bueno, pues, como digo, ya lo hemos factorizado. Bueno, pues eso es lo que haríamos realmente aquí. Como esto es Vs para todas las fracciones, bueno, pues nosotros lo podemos factorizar y podemos sacar el voltaje y aquí es como si quedaría 1. Esto de aquí es lo mismo que acabamos de ver en la tableta. Para que lo veáis, es como si tuviésemos esto, V entre R1 más V entre R2, y lo voy a hacer con 3 solo, más V entre R3. Esto es igual a, paréntesis, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Factorizando el voltaje, lo sacamos de las fracciones. Lo podemos hacer porque se repite en todas las fracciones. Y este es el voltaje total, el de la fuente de alimentación. Bueno, pues ahora ya sabemos que esto es igual a esto que tenemos aquí. Es decir, a Vs entre R total. Esto es igual a, voy a darle un momento al pause, lo voy a escribir y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Como digo, esto es igual a esto de aquí. Bueno, pues ahora, ¿qué pasa si dividimos el voltaje total? Bueno, pues que de aquí se cancela y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado y aquí pasa dividiendo. Bueno, pues que aquí se cancela. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esto de aquí.
Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la resistencia total? Aquí vemos que realmente tenemos la conductividad. Recordad cuando vimos el vídeo de los conductores y tierra, que ahí hablábamos de la conductividad, que realmente es el inverso de la resistencia. Bueno, pues aquí realmente tenemos conductividades, es decir, la conductividad total es igual a la conductividad 1 más la conductividad 2 más la conductividad 3 y así con los números de resistores que tengamos conectados en serie. Entonces, bueno, pues ya podemos obtener la resistencia total de esta manera. Es decir, simplemente calculamos las conductividades de cada resistor, que ya sabemos que es el inverso, esto de aquí, y luego lo sumamos todas las conductividades, y una vez que tengamos la conductividad total, bueno, pues hacemos el inverso de la conductividad total y obtenemos la resistencia, porque G total es igual a 1 entre R total. Bueno, pues simplemente tenemos que hacer, para obtener la resistencia total, bueno, pues simplemente tenemos que obtener el recíproco de la conductividad total. Esto, como digo, es una manera de hacerlo. Así es más fácil y no tenéis ningún problema. Pero si queréis obtener directamente la resistencia total mediante una fórmula, sin tener que hacer los recíprocos de las conductividades, bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Y lo voy a hacer en la tableta para que lo veáis mejor. Como digo, tenemos ahora 1 entre R total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y lo voy a dejar así, no voy a poner Rn. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la resistencia total? Recordad que si tenemos aquí un número, el recíproco es 1 entre 2. Esto es como si fuese un 1. Bueno, pues ya vemos que tenemos que cambiar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Bueno, pues esta fracción es como si fuese el 2. Es decir, aquí es como si tuviésemos 1 entre RT entre 1. Y lo mismo nos pasa con esto de aquí. Esto es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y todo ello entre 1. Bueno, pues vamos a cambiar el numerador por el denominador en ambos lados de la fórmula. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Obtenemos 1 entre 1 entre R total y en este lado obtenemos 1 entre, y las diferentes fracciones, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí multiplicamos por la resistencia total para que se cancele y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Es decir, aquí multiplicamos por resistencia total. ¿Y qué nos queda? Voy a darle un momento al pause, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues esta es la fórmula realmente para obtener la resistencia total. Vemos que parece un poco compleja, pero realmente esto es muy fácil de hacer en la calculadora. Y ahora os lo voy a explicar. Y para que lo veáis, aquí tenemos la fórmula para obtener la resistencia total en paralelo. Esta de aquí. Y como digo, parece un poco compleja de realizar, pero es muy fácil de hacer con la calculadora. Aquí se ha puesto Rn, porque da igual el número de resistores que tengamos conectados en paralelo. Una cosa a decir, claro, uno puede pensar, oye, si aquí invertimos los valores, es decir, queda R total entre 1 para obtener el recíproco de este, también podríamos hacer el recíproco de cada valor de resistencia. Bueno, pues matemáticamente no se hace así, se hace entre paréntesis porque es el inverso de todo lo que tenemos dentro de los paréntesis. Porque si hacemos el inverso de cada fracción, vamos a obtener R1 más R2, etc. Es decir, la resistencia total que tenemos en un circuito en serie. Para llegar a esta fórmula ya sabemos que hemos empezado por corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Y así con las diferentes ramas que tengamos conectadas en paralelo. Y sabemos que el voltaje total entre la resistencia total es igual a la corriente total. Y hacemos lo mismo con cada corriente que tengamos por las ramas. Pero en vez de emplear V1 entre R1, bueno, pues empleamos directamente Vs, porque sabemos que el voltaje total, es decir, el voltaje que está suministrando la fuente de alimentación, es el mismo que está atravesando por todos los resistores. Entonces ya hemos visto que nos quedaba de esta forma, V total entre R1 más V total entre R2 más V total entre R3.
Esto es igual a voltaje total entre resistencia total. Y ya hemos visto que como teníamos el mismo numerador en todas las fracciones, bueno, pues esto lo podíamos factorizar y sacar el voltaje de las fracciones, y esto era como si tuviésemos aquí ahora un 1. Es decir, esta parte de aquí. Y luego para eliminar el voltaje, bueno, pues lo dividimos aquí para que se cancele, y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado, y aquí pasa dividiendo, y como es el mismo, pues se cancela y se queda esta parte de aquí ya, es decir, esta fórmula de aquí. Y de aquí ya lo podemos obtener, porque ya sabemos que esto realmente son conductividades, y sabemos que tenemos que sumar las conductividades y luego hacer el recíproco de la conductividad total. Bueno, pues si lo hacemos directamente ya sabemos que obtenemos esta parte. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice que calcule la resistencia total en paralelo entre los puntos A y B del circuito siguiente, de este de aquí. Bueno, pues tenemos que saber cuál es la resistencia total de este circuito. Y ya sabemos cómo obtenerla, ya sabemos cuál es la fórmula que tenemos que emplear. Y voy a usar la tableta para verlo mejor. Bueno, pues vamos a verlo, como digo. ¿Qué tenemos como valores? Tenemos 100, 47 y 22, es decir, 100 ohmios, 47 ohmios y 22 ohmios. Estos son los datos que nos están dando. Bueno, pues vamos a emplear la fórmula, es decir, sabemos que 1 entre resistencia total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y esto sabemos que es igual a las conductividades. Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos la conductividad número 1. ¿Cuál es? Sabemos que es 1 entre 100 ohmios. Esto es igual a 0,01 Siemens. Recordar que la unidad para la conductividad es Siemens o MHO, al revés que la unidad de ohmios. Bueno, pues ya vemos que realmente tenemos 10 milisiemens. Bueno, pues vamos a continuar con las demás. Tenemos la conductividad número 2 es igual a 1 entre 47 ohmios. Y esto es igual a 0,0213 siemens, o lo que es lo mismo, 21,3 milisiemens. Y ya por último, para la conductividad número 3, ¿qué tenemos? Tenemos 1 entre 22 ohmios. Y esto es igual a 0,0455 siemens, o lo que es lo mismo, 45,5 milisiemens. Bueno, pues ya hemos obtenido estas fracciones realmente. Ahora simplemente las tenemos que sumar. Bueno, pues las sumamos. Tenemos 10 milisiemens más 21,3 milisiemens más 45,5 milisiemens. Y esto es igual a 76,8 milisiemens. Y ya sabemos que esto es igual a la conductividad total. Bueno, pues ya sabemos que la conductividad total es igual al recíproco de la resistencia total. Y aquí lo tenemos, la fracción de 1 entre resistencia total. Bueno, pues ahora nos interesa saber cuál es la resistencia total. Bueno, pues para ello tenemos que despejar para la resistencia total. Es decir, aquí multiplicamos por la resistencia total para que se cancele, y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Y aquí nos quedaría la resistencia total. Y luego dividimos por la conductividad total para que se cancele, y despejar para la resistencia total, y nos queda aquí dividiendo la conductividad. Es decir, tenemos resistencia total es igual a 1 entre la conductividad total. Porque ya sabemos que la resistencia total es el recíproco de la conductividad. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 1 entre 76,8 milisiemens, y esto nos da 13 ohmios. Bueno, pues esta es la resistencia total que tenemos en este circuito de aquí. Y ya habéis visto cómo hemos llegado hasta esta solución. Hemos empezado por esta ecuación y luego ya simplemente hemos calculado las conductividades, porque ya sabemos que la conductividad es el recíproco de la resistencia. Bueno, pues obtenemos las diferentes conductividades y luego las sumamos para obtener la conductividad total, que sabemos que la conductividad total es igual al recíproco de la resistencia total. Bueno, pues ya sabemos que si tenemos la conductividad y es el recíproco de la resistencia total, sabemos que la resistencia total es el recíproco de la conductividad. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Si queréis emplear la otra fórmula, bueno, pues ya sabéis que tenemos lo siguiente. Tenemos R total es igual
a 1 entre, paréntesis, 1 entre R1 más, paréntesis, 1 entre R2, se cierra el paréntesis, más 1 entre R3. Obtenemos la resistencia total utilizando directamente esta ecuación, que es haciendo el inverso de ambos lados de esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, pues para hacer esto fácilmente con la calculadora, bueno, pues simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Voy a ver si veo los valores. Eran 100 ohmios, 47 ohmios y 22 ohmios, creo. Lo tenemos por aquí. Eso es. Bueno, pues como digo, para hacerlo con la calculadora, bueno, pues simplemente tenemos que hacer lo siguiente, escribir 100 y luego pulsar en la tecla del inverso, para que nos coloque aquí el -1. Luego le damos a más, colocamos 47 y hacemos lo mismo, y también hacemos lo mismo con 22 menos 1. Bueno, pues esto nos va a dar un resultado X. Es decir, pulsamos en Enter y nos va a dar un resultado. Bueno, pues una vez que nos dé el resultado, volvemos a pulsar la tecla del inverso para obtener la resistencia total, y ya vamos a obtener la resistencia total. Esto, digo, es para esta fórmula. Como digo, pues vamos poniendo los valores de las resistencias y hacemos el inverso, y luego las vamos sumando, y una vez que ya tenemos todos los valores, los inversos de todos los valores, le damos al Enter y obtenemos un resultado, que es esto de aquí. Esto de aquí, a ver si logro subirlo, esto de aquí, como digo. 1 entre R total. Bueno, pues hacemos el inverso y ya obtenemos la resistencia total. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver el caso de dos resistores en paralelo. Esto nos lo vamos a encontrar muchísimo en las aplicaciones de electrónica, que tengamos combinaciones de dos resistores en paralelo. Bueno, pues hay otra fórmula aparte de esta. Nosotros podemos emplear esta tranquilamente, pero si no queremos usar lo de los inversos, bueno, pues ¿cómo podemos nosotros llegar a otra fórmula? Como tenemos solo dos fracciones, bueno, pues ya sabemos que las podemos sumar si tenemos un denominador común. Bueno, pues vamos a buscarlo. Ya sabemos que tenemos que multiplicar esto por esto, por R2 y por R2, tanto el denominador como el numerador, y también nos pasa lo mismo con esta fracción, con el otro denominador de la otra fracción, es decir, R1 entre R1. Y ya nos queda R2 entre R2 por R1 más R1 entre R2 por R1. Así nosotros es como encontramos un denominador común, multiplicando el denominador de una de las fracciones por la otra fracción, tanto por el numerador como el denominador, y lo mismo con el otro denominador, con esta segunda fracción. Bueno, pues obtenemos esto, y nosotros esto de aquí ya lo podemos sumar, es decir, nos quedaría R2 más R1 entre R2 por R1. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenéis los pasos, esto de aquí, y luego ya nosotros sabemos que podemos multiplicar esta parte por R1, R2 para que se cancele, y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador, multiplicar esta parte por R1 por R2, y nos quedaría esta fórmula de aquí. Ya vemos que es más simple de utilizar, de colocar en la calculadora. Simplemente tenemos que multiplicar las resistencias y luego dividir entre las sumas de dichas resistencias. Es decir, en palabras tenemos lo siguiente: tenemos la resistencia total de dos resistores en paralelo es igual al producto de los dos resistores, dividido entre la suma de los dos resistores. Bueno, pues como digo, es más fácil utilizar esta fórmula que esta de aquí. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente. Nos dice que calcule la resistencia conectada a la fuente de voltaje del circuito siguiente. Es decir, tenemos que saber cuál es la resistencia total de este circuito. Y ya vemos que tenemos dos resistores en paralelo. Y sabemos que podemos utilizar esta fórmula que ya hemos visto de dónde se deduce resistencia total, es igual a resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos resistencia total es igual a 680 ohmios por los 330 ohmios entre 680 ohmios más 330 ohmios. Y voy a continuar por aquí para que se vea mejor. Resistencia total es igual a 224.400 ohmios al cuadrado entre 1000
10 ohmios. Bueno, pues esto nos da 222 ohmios. Este es el resultado para la resistencia total de este circuito electrónico. Ya vemos que aquí se cancela una y aquí se cancela otra. Si queréis emplear esta otra fórmula, vamos a llegar a el mismo resultado, es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2. Bueno, pues esto ya sabemos que es equivalente a esto de aquí. Y ya hemos visto cómo obtener esta fórmula. Y también vemos que es mucho más fácil de emplear. Bueno, pues vamos a ver otro caso. Nos dice el caso de resistores en paralelo que tienen el mismo valor. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Deciros una cosa sobre R, que cuando tenemos resistores valores, bueno, pues ya sabemos que R1 es igual a R2 es igual a R3. Bueno, pues normalmente se suele expresar así, con una R. Si nosotros tenemos un circuito donde tenemos, por ejemplo, un resistor y otro resistor, y sabemos que tienen el mismo valor, y luego vamos a poner un tercer resistor. Aquí tenemos otro resistor, me da igual que sea en serie. Bueno, pues como digo, si este resistor es igual a este, se representa con una R. Y luego ya este se representa con R1, R2 o R3, me da igual. Pero este se expresa con R y este también, y no se expresa con R1 y con R2, porque sabemos que es lo mismo. Entonces, como tienen el mismo valor, se representa con una R. Bueno, pues aquí lo tenéis, en esta fórmula de aquí. Bueno, pues ya sabemos que si tenemos 1 entre 2 más 1 entre 2 más 1 entre 2 es igual a 3 entre 2. Podemos sumar las fracciones porque tenemos un denominador común para todas las fracciones. Bueno, pues eso es realmente lo que tenemos aquí. Tenemos lo siguiente: resistencia total es igual a 1 entre N entre resistencia. ¿Por qué pongo N? Bueno, pues N representa el número de resistores que tengamos conectados en paralelo. Si tenemos 3, bueno, pues N es igual a 3. Si tenemos 4, bueno, pues N es igual a 4 y así sucesivamente. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos multiplicar por la resistencia para que se cancele, y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador, y aquí quedaría multiplicando. Bueno, pues tendríamos resistencia total es igual a el valor de la resistencia, porque sabemos que es el mismo valor, entre el número de resistores que tengamos conectados en paralelo. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenéis la fórmula, esta de aquí. Para llegar a esta, bueno, pues simplemente tenemos que sumar el número de fracciones que tengamos en este denominador, que equivale al número de resistores que tengamos en paralelo. Por eso una N. Y ya sabemos que esto lo multiplicamos por resistencia para que se cancele, y lo tenemos que hacer también en el numerador. Bueno, pues nos queda esta fórmula de aquí. Imaginemos que tenemos ahora 4 resistores en paralelo, de 8 ohmios cada uno, porque tienen el mismo valor. ¿Cómo obtenemos la resistencia total? Bueno, pues ya sabemos que la resistencia total es igual a la resistencia, al valor de la resistencia, porque es el mismo para todos los resistores, entre el número de resistores que tengamos conectados en paralelo. Bueno, pues tenemos 4 resistores conectados en paralelo con el valor de 8 ohmios. Bueno, pues ya sabemos que la resistencia total es igual a 2 ohmios. Una cosa a decir que no os he comentado antes, y es lo siguiente, que si tenemos varios resistores conectados en paralelo con diferentes valores de resistencia, bueno, pues la resistencia total siempre va a ser menor que el valor de resistencia más pequeño que tengamos conectado en paralelo. Imaginemos que tenemos 3 resistores en paralelo y cada uno de ellos tiene los siguientes valores. Uno de ellos tiene 8 ohmios, otro tiene 5 ohmios y el otro tiene 10 ohmios. Bueno, pues la resistencia total siempre va a ser menor que la resistencia más pequeña que tengamos conectada en paralelo. Es decir, en este caso, ¿cuál es la resistencia más pequeña? 5 ohmios. Bueno, pues la resistencia total va a ser menor que los 5 ohmios. Bueno, pues eso siempre tenerlo presente, que cuando estamos obteniendo una resistencia total de un circuito en paralelo, la resistencia total siempre va a ser más pequeña que el valor de resistencia más bajo que tengamos conectado en paralelo. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 8 y aquí tenemos 5. Bueno, pues sabemos que la resistencia total va a ser más pequeña que la resistencia de 5 ohmios, porque es el valor más bajo que tenemos conectado en paralelo. Bueno, pues como digo, eso tenerlo presente. Vamos a ver lo último, vamos a ver cómo determinar
un resistor en paralelo desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto nos lo vamos a encontrar muchísimo. Imaginemos que tenemos que preparar una aplicación y que tenemos que colocar dos resistores en paralelo, porque como digo, esa combinación es muy típica en las aplicaciones de electrónica. Bueno, pues imaginemos que tenemos que obtener una resistencia total X. Y sabemos que tenemos el valor de la resistencia de uno de los resistores. ¿Cómo sabemos cuál es el valor que tenemos que utilizar para el segundo resistor, para obtener esa resistencia total X? Bueno, pues para verlo tenemos la típica fórmula para obtener la resistencia total. Y queremos obtener el valor de la resistencia de un resistor desconocido. Y tenemos el valor de la resistencia total y tenemos el valor de la resistencia de uno de los resistores. Y queremos obtener el otro valor de resistencia. En este caso es el de Rx. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para Rx. Es decir, tenemos menos 1 entre A para que se cancele y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues nos queda 1Rx es igual a 1 entre R total menos 1 entre RA. Y ya sabemos que, como tenemos dos fracciones, podemos buscar un denominador común. Ya sabemos que tenemos que multiplicar esta fracción por RA, tanto el denominador como el numerador, y también lo mismo con esta fracción. Tenemos que multiplicar por R total, tanto el numerador como el denominador. Bueno, pues nos quedaría lo siguiente, esto de aquí. Porque ya podríamos sumar las fracciones porque tenemos un denominador común, que es RA por R total. Y ahora nosotros, ¿cómo obtenemos el valor desconocido de esta resistencia de aquí? Rx. Bueno, pues simplemente tenemos que invertir los valores. Y aquí sí que lo podemos hacer porque solo tenemos una fracción, que es esta. Aquí tenemos dos fracciones y no lo podemos hacer. Pero aquí sí que lo podemos hacer porque tenemos una fracción. Bueno, pues invertimos los valores y tenemos Rx es igual a RA por R total entre RA menos R total. Esta es la fórmula que habría que emplear para obtener ese valor de resistencia desconocido. Y para que lo veáis vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente: suponga que desea obtener una resistencia tan cercana a 150 ohmios como sea posible combinando dos resistores en paralelo. Está disponible un resistor de 330 ohmios. ¿Qué otro valor se necesita? Bueno, pues necesitamos este valor de resistencia total. Y ya sabemos que tenemos un resistor con un valor de 330 ohmios. ¿Cuál es el valor de la resistencia del otro resistor que tenemos que emplear? Bueno, pues tenemos que emplear la siguiente fórmula. Rx es igual a RA por R total entre RA más R total. Bueno, pues sustituimos los valores. Es decir, tenemos Rx es igual a 150 ohmios, que es la resistencia total, por 330 ohmios, que es el valor de la resistencia del resistor que tenemos. Y luego ya entre, pues tenemos 330 ohmios más 150 ohmios. Bueno, pues esto nos da un total de 275 ohmios. Este es el valor de resistencia del resistor que tenemos que emplear. Es decir, tenemos que localizar un resistor con este valor de resistencia. Pero os anticipo que esto no es posible. El más cercano que nos podemos encontrar es el de 270 ohmios. Bueno, pues emplearíamos realmente un resistor con este valor de resistencia, porque es el que existe en el mercado y no este de aquí. Bueno, pues a mí lo que me interesa es que sepáis cómo utilizar las fórmulas que acabamos de ver en este vídeo y cómo hemos llegado a deducir las fórmulas. Si no lo tenéis muy claro, bueno, pues realmente hemos empleado álgebra. Si no sabéis muy bien de álgebra y no lo domináis, bueno, pues repasar mi curso de álgebra, que ahí se explica todo esto. Pero ya habéis visto que os he intentado explicar lo mejor posible para que vierais cómo llegábamos a estas fórmulas. Bueno, pues antes de acabar vamos a ver una cosa, la notación para los resistores en paralelo. Bueno, pues nosotros, si queremos representar dos resistencias en paralelo, da igual que sea en un diagrama esquemático como escribiéndolo, bueno, pues se emplea este símbolo. Esta es la notación para representar resistores en paralelo. Y ya vemos que del resistor 1 al resistor 5 están conectados en paralelo, porque estamos empleando estas barras verticales. Dos barras verticales indican una conexión en paralelo. Y también podemos emplear los valores de resistencia directamente. Ya vemos que
estos 10 kiloohmios, están en paralelo con estos 5 kiloohmios. ¿Cuál sería la resistencia total de estos dos resistores que están conectados en paralelo? Bueno, pues ya sabemos que el valor de la resistencia total tiene que ser más pequeño que 5 kiloohmios. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo aplicar la ley de Ohm en circuitos en paralelo. ¡Hasta la siguiente!